Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Vamos a... Hola, Lick, buenas noches. Adelante, Karen, ahí está Kim, ya tiene la cámara ahí. Enciendan la cámara porque así los voy conociendo a ustedes. Si no, de repente me van a saludar ahí en la calle y yo no voy a saber ni quiénes son. Voy a decir, bueno, ¿y esta persona quién es, verdad? Empezar a bajar libros y no voy a lograr aterrizar. Ashley, buenas noches. Jorge Mario. Karen. Hola, licenciado. Catherine. Diana. Brenda, Noemí. Buenas noches, licenciado. Bienvenidos todos. Buenas noches, Lick. ¿Por qué no enciende la cámara? ¿Por qué no enciende la cámara? La señorita que me acaba de hablar. Bienvenido, Jorge. ¿Alguno va manejando? ¿Alguno está despeinado? Porque tal vez esa puede ser la razón suficiente por la cual no enciende la cámara. En la otra sección dijo una estudiante que no podía encender la cámara porque estaba en pijama. Esa fue su razón suficiente. Buenas noches, Lick. ¿Ya? Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a repetir. Realmente esta temática es el mismo contenido de lo que ya vimos. Con base en el esquema mental que podamos tener, vamos a encontrar en el título, ¿cómo se llama el material? Pregunto. ¿Cómo se llama el material? Principios fundamentales. Principios fundamentales. ¿Qué material es este? El material número 2. El número 2. Material número 2. Y si yo les digo a ustedes, esquematícenme mentalmente este material, después de principios fundamentales, ¿cómo lo van a estructurar? ¿Cuál es el punto número 2? Definición de la lógica. Definición de la lógica, ¿qué más? Leyes del pensamiento. Leyes del pensamiento. Y cuando decimos leyes del pensamiento, ahí se mencionan los principios, ¿verdad? Y en automático, mentalmente, cuando yo digo los principios, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Principio de identidad. Contradicción. Tercero excluido. Razón suficiente. Identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente, ¿verdad? Quiere decir que se nos viene un número. ¿Y es un número qué? 4. En el 3 encontramos, sin leer, esto ya lo sabemos. Tercero Bienvenida. excluido. Y en el segundo, No contradicción. No contradicción. no contradicción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya mentalmente estamos formando ¿qué? Estructuras. Cuando logramos formar estructuras mentalmente, fácil vamos a poder llegar ¿a dónde? ¿Cuál es nuestra meta en este curso? Aparte de ejercitar la mente. Aparte de ejercitar la mente, ¿cuál es nuestra meta? Razonar, ¿no? Arribar al razonamiento. Y obviamente al razonamiento jurídico, ¿verdad? Que es nuestra aspiración máxima. Que es nuestra aspiración máxima, que nosotros queremos que ese resultado sea tan exacto como el de las
matemáticas. Aunque de hecho no sea una ciencia pura, ¿verdad? No sea una ciencia exacta, en donde todo nos va a cuadrar. Pero eso debemos de tratar. Bueno, miremos pues. Miramos los tres, entonces aquí dice principios fundamentales. Esto yo me recuerdo que ya lo vimos. Por ejemplo, aquí vamos a ubicarnos en la ley del pensamiento de los principios lógicos supremos. Y vamos a encontrar que son ¿cuántos? 4. Vaya. ¿Cómo define un voluntario? ¿Cómo define el principio de identidad? Define, le estoy diciendo, no basado en este folleto, sino que basado en lo que ya vimos en el otro folleto. Que algo solo puede ser idéntico a sí mismo. Que algo solo puede ser idéntico. Que algo o todo. Cualquier cosa puede ser idéntico a sí mismo. Cualquier cosa puede ser idéntica a sí misma. ¿Ya? Pero ojo, aquí nos van a dar ejemplos. Y aquí menciona, este principio establece que todo objeto es idéntico a sí mismo. Pero ojo, aquí hay una simbolización. Y aquí vamos a simbolizar el principio de identidad. Aquí dice, A es igual a ¿qué? A. A es igual a A. Y aquí mencionas algo así como muy redundante. Porque dice aquí adelante, miren. Significa. ¿Qué dice ahí? Que una cosa es una cosa. Que una cosa es una cosa. Ah, pero aquí menciona, podemos decir que una cosa cambia constantemente. Pregunto, ¿una cosa cambia constantemente? ¿Pierde su identidad? No necesariamente. ¿Será que yo ya perdí mi identidad o que ya se me cayó el cabello? No. No es el cambio incesante que existe en la vida. Sigo siendo el mismo. Es como el agua, puede cambiar su estado físico, pero sigue siendo agua. Así es. ¿Alguien más levantó la mano? Yo vi como que alguien iba a participar. Entonces, buenas noches. Mirna, adelante. No, Podemos decir efectivamente creo que el ejemplo del compañero con el agua es totalmente acertado. Yo lo que iba a agregar es, por ejemplo, un bloque de mármol. Efectivamente, si posterior a que pasa por las manos de un artista, pues se convierte en una obra, pues esta quizás tenga un valor económico mayor, pero al final de cuentas sigue siendo del mismo material que antes de que el escultor la utilizara, nada más. Así es, así es. No deja de ser un pedazo de mármol, ¿verdad? Que ya tiene forma, es cierto, pero su esencia. Porque ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos da la identidad? Adelante, Mirna. Ya me quitó lo que iba a decir, pero bueno, no, lo que pasa es que le iba a hablar que en términos meramente filosóficos, podemos decir que cambia de forma, pero no su esencia. No su esencia. Hay un origen deontológico, ¿no? Bueno. Su esencia intrínseca podría ser también, ¿no? ¿Cuál? Su esencia intrínseca. Así es. Bueno, aquí dice, sin embargo, sigue siendo ese mismo objeto, mire. Pues si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. O sea que se acepta que efectivamente los objetos cambian, pero no pierden su esencia, no pierden su naturaleza. Y aquí dice, todas las cosas, por mucho que éstas cambien, tienen algo que los que las identifica. Que los identifica.
Y obviamente si algo los identifica, su identificación va a ser en diversas situaciones. Va a ser lo mismo. Y aquí menciona, la identidad es una ley del pensamiento, ya que busca ¿qué? La identidad de las cosas. Identidad de las cosas. Ahí sale una bonita pregunta. ¿La identidad es una ley de nuestro pensamiento? Respuesta. Verdadero. Verdadero. Y si yo les coloco, ¿por qué la identidad es una ley de nuestro pensamiento? Porque busca la identidad de las cosas. Porque la identidad de las cosas. Porque ésta reclama buscar la identidad de las cosas. Miren cómo un mismo contenido se los puede plantear de diferente manera. Y si les coloco, es aquella que reclama buscar la identidad de las cosas. Respuesta. Ley de nuestro La identidad. identidad. Imagínense. Por eso es que no soy de la opinión. No soy de la opinión de que debemos memorizar. Sino que debemos, ¿qué? Analizar. Analizar. Porque, ¿qué pasa si solo memorizamos y yo les cambio? Para aquellos que crean que ¡ay, tengo el folleto, me va a ir bien, ¿verdad? Y creen que así como está el folletito, viene la pregunta. Si fuera otra clase, si fuera matemática, yo le diría, así viene. Pero si es lógica, ¿creen que va a pasar? No funciona así, Licky. ¿Qué creen que va a pasar? Error. Y el sistema lo va a reconocer aquí, así. Porque yo ya hago las preguntas y ya coloco las respuestas. Ojo, si yo a ustedes no los hago pensar, no se cumple con el objetivo del curso. Yo sé que a muchos no les gusta este curso, pero no les gusta porque no les gusta pensar. Y ahí se recuerdan ustedes que el derecho se aprende Pensando. ¿qué? Estudiando, pero se ejerce Pensando. pensando. Esos son mandamientos. ¿Ya? Entonces, yo tengo que persuadirlos. Dicho de otra manera, ahora tengo que apretar un poquito. ¿Para qué? Para obligarlos a pensar. Porque si ustedes piensan, ustedes no van a responder con dogmas. Ustedes van a responder con base en principios de razón suficiente. Y cuando hablamos de principio de razón suficiente, quiere decir que ustedes van a saber argumentar y explicar el por qué. Porque aquí nada va a decir nada ocurre porque sí. Nada ocurre por casualidad. Carlos Manuel, ¿por qué está usted aquí en esta sección? Porque luego de investigar un poco sobre los docentes que estaban en las otras y tomar recomendaciones, hice un pequeño análisis y encontré que esta era la sección que más satisfacía mis propias necesidades y objetivos. Esa es su razón, ¿qué? Suficiente. Karen, ¿por qué está en esta sección? Fíjese que casi similar a lo que hizo Carlos, tengo un compañero que ya cerró el año pasado y él es quien me apoya casi cada año cuando inicio un semestre y le pregunto cómo son las secciones, qué sección me recomienda, qué licenciados enseñan, pues sin discriminar, digo, a los demás, pero
a veces ponen a los auxiliares a dar las cátedras, ¿verdad? Entonces, quien sí, pues se esfuerza en dar sus clases y todo, entonces él me recomendó esta sección y por eso me asigné a esta sección. Va. Esa es su razón, ¿qué? Suficiente. Nada ocurre, ¿por qué? Porque sí. Aquí no hay dogmas. Aquí hay razones y esas razones tienen que ser suficientes. María de los Ángeles, ¿por qué está usted aquí en la clase el día de hoy? Cuéntenos. Por lo mismo que los compañeros y porque me asigné a la sección, porque yo pude haber pensado o analizado que esta fue una buena sección o es una buena sección, pero si no me asigno, no podía estar acá. Le voy a dar un pero consejo. sí, una opinión similar. No se basen en lo que les digan los demás compañeros, porque a veces lo que para unos es fácil, para otros es ¿qué? Difícil. ¿Ya? Entonces ustedes siempre se deben dar un beneficio ¿qué? De la duda. Lick, yo sí me di el beneficio de la duda, porque otro compañero me dijo que nos fuéramos a la C o a la B, y bueno, venimos juntos desde el primer semestre, y yo ojalá dije, que les haya ido bien. No, pues se vino acá esta sección. No son tan aburridas mis clases. No, son buenísimas. No se me duermen ahí. Al menos espero que cuando se examinen tampoco se duerman, ¿verdad? Porque camarón que se duerme, ¿qué pasa? Salen ceviches. Se la oye, Alec. Hasta un gato está ahí escuchando la clase ahí con Karen, su mascota. Bueno, entonces vamos aquí. Entonces hablamos del principio de identidad, busca la identidad de las cosas. Esa ley se llama ley de nuestro pensamiento. Y obviamente es la identidad, que también es considerado un principio. Y aquí menciona que cuando aludimos al primer principio lógico llamado identidad, nos referimos a los objetos o cosas. Ojo, cuando dice objetos o cosas, los objetos no necesariamente son incorpóreos, son corpóreos. ¿Ya? Los objetos son diferentes, porque aquí nos estamos refiriendo no a un objeto, hablando de algo material, sino que nos estamos refiriendo a un objeto de estudio, a un objeto de análisis. Y aquí dice objetos o cosas, por lo cual, hablando con rigor, este sería un principio de carácter ontológico. ¿Por qué? El principio de identidad es un principio de carácter ontológico. Esto ya lo dijeron. Ya lo dijeron opinando. Porque este es un principio ontológico. ¿Qué dijimos nosotros? Que aunque cambien, no se pierde ¿qué? La esencia. La esencia. La identidad. La esencia. Y si no se pierde la esencia, no se pierde la ¿qué? Identidad. La identidad. Se pierde. No se pierde si no se pierde la esencia. Y aquí dice que la ontología estudia los objetos y las cosas. Y aquí dice todo enunciado es idéntico ¿a qué? Es idéntico a sí mismo. Pregunto, ¿eso es objeto o es cosa? Les acabo de hacer una aclaración. La aclaración que les hice es que no siempre. ¿Cómo? ¿Objeto? Es objeto. Pues es objeto, porque les dije que
Que el Aquí objeto nos es referimos estudio. a objeto de qué? De estudio. Estudio. ¿Verdad? De análisis. Gracias. El licenciado César Calmo es objeto Bien, todo bien. de evaluación de sus Esperando con clases. ansia su clase. Pregunto, ¿yo soy objeto? Muy bien. Mira, y que el lunes creo que vamos a descansar, ¿va? Sí, licenciado de estudio. Sí, según su plan Estudio. del TS1 hay Porque si clases. habláramos materialmente, ¿yo soy qué? Triste, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un sujeto. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio entonces a la clase. Ya. Miren, hasta el día de hoy Pero creo como que si la soy clase objeto de que estudio, tenemos que ver objeto es de análisis, objeto una de serie evaluación, métodos, entonces yo sistemas me de convierto también en interpretación, un montón de lectura. objeto. Pero si Dios quiere, a partir de la siguiente clase, que No un posiblemente nos objeto apoye el licenciado de Alan, perversión, ¿verdad? Sino que un objeto de estudio. ¿Ya vieron cómo les camina la mente? ¿Será que la lógica les revolucionó la mente? Yo digo que sí porque están sonriendo. Y ahí se recuerdan que el que solo se ríe, ¿de qué? Maña se acuerda. Se acuerda. Vaya, sus maldades, ¿se acuerda? yo creo que se portaron mal el 14. Y no precisamente a las 14 horas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, entonces eso es, todo enunciado es idéntico a sí mismo, es objeto, ¿verdad? Pues bien, es necesario tomar en cuenta esta misma observación al estudiar los demás principios lógicos supremos que postula la lógica tradicional. La lógica tradicional, dijimos que es sinónimo de la lógica pura, ¿verdad? En los cuales advertimos siempre un plano, ¿qué? Ontológico. Cuando se refieren a objetos o cosas. Y un plano lógico cuando se refieren a formas lógicas como juicios. Aquí vamos a hacer una pausa. ¿Qué es lo que decimos que cuando hablamos de la ontología? ¿Qué es lo que buscamos? ¿La esencia? La esencia. Pero menciona objetos o cosas. Pues yo les menciono. Aquí les voy a dar un ejemplo. Fíjense que hay conceptos lógicos y conceptos ontológicos. Los lógicos no tienen una esencia. Sí tienen una esencia, pero no tienen una materia. ¿Esto qué es? Un mouse. Pregunto, ¿esto tiene materia? Sí. Sí. ¿Qué curso estamos recibiendo nosotros ahorita? Lógica, jurídica. Lógica. ¿Tiene materia? No. No. Entonces, ¿es un concepto qué? Abstracto. Lógico. Obviamente es abstracto, pero es lógico. Si yo digo, ¿qué es esto? Un control. Un control. ¿Concepto? Un aparato que sirve para controlar otra. ¿Tiene materia? Sí. Es un concepto ontológico. Porque aparte que existe mentalmente, existe Físicamente. físicamente. Derecho. ¿Qué tipo de concepto es? Lógico. ¿Ustedes conocen a derecho? ¿A quién? A derecho. Si nos damos cuenta, conocemos el derecho, pero no podemos individualizar a una persona materialmente como derecho. ¿Ya?
Por ejemplo, ¿qué es esto? Plástico. Es un marcador. Ah, es un marcador. Un marcador. ¿Verdad? ¿Esto es idéntico a sí mismo? Sí. 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 Pues sí. ¿Es esto? Otro marcador. Otro resaltador. ¿Este es idéntico a este? No. No. ¿Y con base en qué principio lo están diciendo? Pues De no contradicción. De identidad. Principio de identidad. Identidad. Porque le estoy diciendo si es idéntico a sí mismo. Ahora vamos a hablar del de no contradicción. ¿Este marcador qué es? ¿Qué color es? Naranja. ¿Y este? Naranja. Amarillo. Amarillo. ¿Será que este marcador es idéntico a este? No. ¿Qué principio estamos hablando? No contradicción. No contradicción. O es A o qué. O es B. O es B. O es B. ¿Ya? Si es A, no puede ser ¿qué? B. 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 Y si es B, no puede ser ¿qué? Puede ser A. Es A. Si no es A, no es B. ¿Puede ser C? No. No. ¿Qué principio me están hablando? De contradicción. Tercero excluido, ¿no? Tercero excluido. Pues este ya no es marcador, miren. Este es un lapicero, bolígrafo. Y estos sí son marcadores. Cada uno tiene su propia identidad. Bueno, avancemos. Entonces aquí ya dijimos principio de no contradicción, pues que hay obviamente que hay principios lógicos, por ejemplo, de identidad. También dijimos que hay conceptos ¿qué? Ontológicos y hay conceptos en un plano Lógico. lógico. Y lo lógico solo puede existir ¿en dónde? En la mente. Y lo ontológico puede existir ¿en dónde? En lo material. En la mente. En la mente y físicamente. ¿Y por qué es ontológico? Ya sabemos que porque tiene una esencia, tiene una ¿qué? Materia. Ojo. Bueno, principio de no contradicción. Este principio se enuncia diciendo es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Que ahí fue el ejemplo que le coloqué, los dos marcadores de colores diferentes, ¿verdad? Pero, así como aquí se simboliza con letras, A es A, aquí lo vamos a simbolizar. Es imposible que A sea B. Y no sea B. Es imposible que algo sea A, que A sea ¿qué? B. Y no sea B. ¿Por qué creen que dice no sea B? Porque podríamos decir que A y B es una igualdad, pero entonces si después decimos de que realmente B no es el valor de A, entonces estamos contradiciendo lo primero. Sí, porque aquí les estamos dando un mismo valor, ¿verdad? A sea ¿qué? B. Y no sea B.
Y si dijéramos y no sea A, también sería válido. ¿Qué opinan? Que no sea A. Es imposible que A sea B y no sea ¿qué? B. Y no sea ¿qué dice aquí? B. Ah, y si digo y si no es B y si no sea A. Gracias. ¿Cómo está? Bien, bien. Todo bien. No contradicción. Esperando con ansia su Cada clase. uno tiene su propia ¿qué? Muy bien. Mira, y que el lunes creo que vamos a descansar. Su propia identidad. Sí, según su clase del TS1 hay clases el lunes. Qué triste, Y pero entonces bueno, viene ¿qué aquí. vamos a hacer? Por ejemplo, no es posible que un objeto Bueno, sea un jóvenes, libro vamos a dar inicio entonces a la clase. y Bien, sea. hasta el día de hoy creo que la clase, porque tenemos que ver esto, una serie de métodos. ¿Será que es sistemas de posible que Jorge interpretación, Mario un montón de lectura? Pero si Dios sea quiere, a partir de la estudiante? siguiente clase, que posiblemente nos apoye el licenciado Alan, Y no sea estudiante? nos va a ¿Será apoyar que el día Jorge viernes. Mario puede ser Y bueno, pero vamos a o avanzar al día de estudioso clase, pero quiero decir que a partir del viernes va a ser más emotiva o porque no ya vamos estudioso? a leer, ya nos vamos a la ley, ya vamos a comenzar a ver, pero ahorita vamos Adelante, a ver, Mirna. por ejemplo, la parte de la Constitución. No se vamos a puede, ver, pero yo creo que, por lo menos yo lo comprendo de una forma los quizás convenios un poco tratados radical. Por internacionales, ejemplo, vamos a ver los... David Alejandro está Decime, vivo o Dulce. está muerto, pero no puede estar medio vivo. Yo le tenía una muerto, consulta puede estar respecto muerto a si lo de está la vivo. asistencia. pero ahí se me está informaron delatando. de que se incorporaron Ahí se me está algunos yendo al estudiantes más, principio de tercero entonces excluido. quería saber qué hago con las Ahí se va a dar asistencias que ellos tienen. ¿Se las marco ahí como Que me quiere existieron muerto para esta que no les mujer, ¿no? afecte o qué hago? Déjamelo pendiente, pero- solo tenemos poner una nota ahí para Muerto que de la tengamos risa, hombre, agarrar el agua amable. clara a la hora de evaluar. No, lo que pasa es que no se ha puesto las pilas a estudiar, entonces. Por favor, Dulce. Es que me refería a Decime, otro Damaris. Jorge Mario. Es que me refería a un Jorge Mario que tengo aquí en la casa, va a decir. No. Va, sigamos pues. Dice, no es posible que un objeto sea un libro, no sea a la vez un libro. Ojo, en las clases anteriores dijimos que por ejemplo, cuando hablamos de juicios, en el principio de no contradicción, hablamos de juicios ¿qué? Que ambos juicios son ¿qué dijimos? ¿Verdaderos o falsos? Esto ya lo vimos en la otra clase. No, nada, para nada. Ahí nada más que Dulce nos haga favor de tomar nota. Y lo que sí, Incluso les hice una ya pregunta. verificaste es que sí va. La Que sí está diferencia sin- entre el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? No pueden ser verdaderos ambos. Que según el principio de no contradicción, los juicios no pueden ser verdaderos ambos. Y ahora en el de tercero excluido dice que dos juicios ¿qué? Contradictorios entre sí no pueden ser ¿qué? Dulce. Al mismo tiempo, falso. Sí. Ya Al mismo ustedes tiempo. un nombre y lo voy a revisar Falso. ahí. Revisalo. a ver si Esa de diferencia repente yo ya se aparece las Dulce. remarqué en clases anteriores. Ok, perfecto. Aquí se refiere a dos juicios No tengas pena, verdaderos. Damaris. Ahí Dulce. Y en el nos tercero está apoyando excluido muy se fuerte. refiere a juicios ¿qué? Bueno, vamos a ver los Falso. principios del derecho del Por trabajo. ejemplo. Vamos a ver como los generales y los particulares. En los Ahí generales sí vamos a aplicamos ver lo de esta David es la primera Muertito. parte y luego una medio clasificación que tenemos. Pero ¿Cuál? vamos a comenzar, por ejemplo, Ahí con es- este ahí tratadista ya que dice aplicamos que lo de los David principios medio generales los define como las profesiones genéricas, de las cuales se No. derivan las demás normas componentes de un sistema. ¿O lo quiere Dentro de vivo estos o lo quiere principios muerto? tenemos, por ejemplo,
La idea del trabajo No puede estar como medio un muerto, derecho, ¿verdad? ¿Cómo lo quiere social. usted? Como un derecho porque todos los guatemaltecos o todos los habitantes ¿Cómo lo quiere usted? que sean no. extranjeros, Vivo. pero que cumplan con determinados requisitos, Que saque pues fibra, ¿no? definitivamente Que sea tenemos vivo. derecho al trabajo. Todos tenemos derecho al trabajo. Que responda al licenciado de lógica. Ahí estamos, Que no sea gracias, nada. Dulce. Ya, dama, Pero sí que estás en la responda sesión también de minutos. a sus impulsos. Bueno, gracias a Dulce también. Bueno, yo les decía Qué que risa cuáles le son daba. de esos principios generales podemos ver. Hablando de Vamos a ver los, posteriormente. hablando No, del Ana, principio Ahorita de vamos a ver una que es contradicción y el la idea ser del trabajo excluido, como un derecho y un deber social. Un deber social porque pues de así parte con del estos Estado, un ejemplos derecho platicando y que tenemos bromeando, todos los habitantes podemos que cumplan los aprender. requisitos. Bueno, ¿sí? entonces, ojo, Luego, aquí las la dos libertad de proposiciones trabajo. son, Por supuesto, tenemos libertad de elegir nuestro propio trabajo. las dos Entonces, proposiciones no nosotros pueden tenemos ser que tomar ¿qué? la decisión Falsas. si en qué lugar Y vamos aquí a no trabajar. pueden ser ¿qué? Y por supuesto, tener el patrono el derecho que Verdaderas. tiene de ¿Recuerdan que ya elegirnos o dijimos, verdad? seleccionarnos. Igualdad en el trabajo. Aquí ya comenzamos. Y aquí con dice, el principio por general ejemplo, del derecho del trabajo. La igualdad ¿todos los en el hombres son trabajo. mortales? Pregunto, ¿es verdadero o ¿Ustedes falso? creen que en Guatemala se dé la igualdad en el trabajo entre hombres y Verdadero. mujeres? ¿Verdadero? ¿Qué dice? ¿Quién Verdadero. dice? No licenciado. Claudia dice ¿Algunos que- hombres no son mortales? Erika dice que- ¿Verdadero o falso? Bueno, pero bueno, vamos a encontrar normas que sí Falso. obligan a los patronos, Falso. efectivamente, Falso, que no sí debe existe haber ningún sacado hombre esto, inmortal. este principio. Primero, por ejemplo, ¿Son ustedes han contradictorios? visto aquellos anuncios, más que todo en los centros comerciales. Afirmativo. En los centros comerciales, solo déjenme ¿Son ver que verdaderos? quería ingresar, pero bueno, en los centros comerciales, donde muchas veces, o en otros lugares, ustedes han visto ¿Verdadero? que dice, se Solo uno, necesita, solo uno. señorita, Solo uno. de 18 a Entonces, ¿qué 25 quiere decir? años. ¿sí? Que de dos juicios Eso es contradictorios totalmente legal, totalmente entre legal. sí, No podemos anunciar, uno no va a podemos ser anunciar verdadero. ningún trabajo nosotros y el otro va a en ser ese ¿qué? sentido si no tenemos autorización Falso. de la Oficina Nacional de la Mujer Analicen y bien cómo de la estamos, Inspección General de Trabajo. que aquí menciona Quiero que alguien me lea el verdadero. artículo 151 Y el hecho que sean del Código de contradictorios los pone uno frente al otro. Y entonces tenemos que aprender que solo Con gusto lo uno hago, licenciado. Trabajo. Decime, David. es Alejandro. verdadero. Dice, artículo 151. Se Ahora hasta prohíbe a aquí. los patronos. Y aquí menciona, anunciar en por este cualquier caso, medio solo sus el primer ofertas de juicio trabajo. es Dale, David Alejandro, para que verdadero. como ¿Están de quedamos acuerdo? que en esta clase conmigo vamos a aprender. Excelente. ¿Están de Eso acuerdo? ¿Será significa que que vamos a pasará tener base Drácula legal por para ahí todo lo estudiando que lógica toquemos jurídica? en materia laboral, tanto aquí en la clase como fuera de Pero la igual en clase. ese Yo quiero caso que sería ustedes sean un expertos en vampiro, ¿no? derechos Sería un laborales. mortal. Vean despacito, Igual es David, mortal. despacito, lo que dice ¿Ya? este artículo. ¿Será que andaría aquel Artículo personaje que 151. andaba con una Se prohíbe a los espada patronos quitando anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, cabezas y especificando que como requisito mandaba para al llenar otro las a la otra plazas dimensión? sexo, raza, etnia El y estado inmortal. civil de la ¿Será que persona, por ahí anda Munra? excepto que por la naturaleza propia del trabajo, ¿Se recuerdan de este Munra? requiere ¿no? de una persona con determinadas ¿Qué características. decía que era Munra? En este caso, el patrono Pues eso sí. deberá solicitar He-Man. autorización ante Era la Inspección inmortal. General del Trabajo y la Oficina Nacional de la Inmortal. Bueno, eso rayan eso. Yo, por Si usted esas cosas es es que un uno pariente decide de ponerlo de usted o ejemplo. alguien cercano a No, usted no, tiene Y no era de por He-Man, ejemplo, les que hago la necesita aclaración. para atender la tienda, Es falso. una mujer y pone el rótulo, está infringiendo una norma. Era de los Thundercats. Susceptible de ser No tuve sancionada infancia, Lick, por lo siento, la- no sé quiénes son. por la Inspección General de Trabajo pega y el sol. severamente, severamente. Cuando usted Si no, no lee se me hubiera caído el cabello si no me pegara el 172 sol. del Código de Trabajo, ahí están todas las sanciones. Son sanciones elevadas. No, vamos a ver, por ejemplo, Sigamos. ¿qué pasa si hace Bueno, entonces aquí tercero excluido. Aquí menciona no paga el salario mínimo, no paga en las fechas establecidas? ¿Sí? A es B Resulta que hace, dice, bueno, señores, Ok. yo me comprometí con David O A Alejandro no a es pagarle el B. 30 de cada mes. Y hay hace que Que tuvo problemas hablándolo económicos, mira, es David, te voy a pagar de mejor que de hasta el dos 5, te voy a proposiciones- pagar el 10. Escúcheme. Veamos ¿Falsas? qué dice el artículo 272 del Código de Trabajo. Hay un que de dos montón, proposiciones, usted, que ese de sí dos ténganlo proposiciones presente. no Y luego pueden que ser por las qué dos quiero llegar a falsas, eso. ¿no? ¿Alguien lo tiene a la mano? Quiere decir, aquí primero era Decime, Jorge. Artículo que de 272 dos juicios del o Código de proposiciones, Trabajo. como ustedes los quieran colocar. El delegado Contradictorios departamental de la Inspección General de Trabajo entre sí, impondrá las no sanciones pueden por ser, faltas ¿qué? de trabajo y Verdaderos. prevención social de la forma siguiente.
A, por haberse ¿Y aquí? determinado la violación a las normas que Falso. obliga al pago de salarios y demás Entonces, ¿cómo lo prestaciones vamos a laborales, simbolizar? dará A lugar es a la B. imposición de una multa O A entre no es 8 B. y 18 salarios mínimos Entonces, ¿qué quiere mensuales decir vigentes aquí? para las ¿O es? actividades no agrícolas. Espérate, eso, ahí quédate, Jorge. Eso lo vamos a ver en No otro, es. en otro tema, ahorita solo como ¿Estamos? referencia, cuando hablamos de la igualdad en el Aprendí trabajo. eso como que hay un Vean, punto cuando medio, ustedes asesoran una empresa, por ejemplo, ahorita ya saben ahorita que lo no va a puede, comprender. si ellos se comprometieron ¿O es o no es? a pagar el salario en tal Aquí fecha, no hay lo tienen puntos que pagar en tal medios. fecha. Porque Si aquí, ellos mire, les pusieron pagar más del salario mínimo, lo tienen que cumplir. Las obligaciones que tienen, que más adelante en ese catálogo, en 272, en otros incisos van a ver, el no tener el contrato de trabajo. ahí por no se escrito aceptan significa que terceras ellos los pueden sancionar. posibilidades. Y escúcheme, las sanciones en esta que O nos es hizo favor Mirna, Jorge de leer, dice o es que Diana. en cuanto al salario, la multa puede ser de 8 Pero a no puede 18 ser salarios mínimos. Supongamos que usted es Ya. asesor. Ni Jorge mucho es menos asesor de una María de empresa, Los Ángeles. Pero dice, miren, yo he sido asesor de empresas. La última empresa que Con asesoré, base en el principio de llegué y lo primero identidad, que le dije es, tienen contratos de es trabajo. Mirna. No, dijo aquí la costumbre de la... ¿Y vuelve la- a hacer qué? de la empresa es no hacer contratos Mirna. de trabajo, es que no es costumbre, es obligación. ¿Entiende? Elaborar Con base en contrato el de no trabajo es una contradicción, obligación, no es una ¿O costumbre. es Mirna Aquí no se trata de costumbre. o es Diana? El no tenerlo puede ser sancionado de conformidad Ya, con uno solo. de los literales o los incisos que señala el artículo Pero en el tercero 272. excluido, Bueno. o es igual, o es Entonces, Mirna, ¿qué quedamos o claro? es Que Diana, para poder hacer un pero no anuncio puede ser necesitamos autorización Kim. de la Inspección General de Trabajo y de la Oficina Nacional. Cuestión de que nos pongamos ahí Artículo como quien 51. dice a Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pensar si un poco? Jorge, Bueno, sigamos leyendo. si Jorge, Si decimos, por ejemplo, que el perro es un mamífero, y David, pregunto, ¿el perro es un no, mamífero? vamos a ver, vamos a tener que ser una mujer. Vamos a ver, si Jorge Sí lo es. y ¿quién Sí lo más? Y King Sí lo es. trabajan en la ¿El misma perro no empresa, es mamífero? ejecutan el mismo trabajo, en la misma Falso. calidad. Falso. Pero resulta que como Porque tal como aquí ustedes lo es, manifestaron al principio, o es, hay mucha discriminación contra la mujer. Entonces, o como no King es. es mujer, la vamos a pagar menos. Oíme, King. ¿Será que Léete el artículo 89 perro, del Código de Trabajo. ¿Lo tenés ahí a la mano? cuando está Tu micrófono. cachorro, es mamífero? Y que cuando ya es adulto, Ujú. Vean qué interesante ¿Ya no es para mamífero? la mujer trabajadora. Falso. falso. Ojo, y no se acepta, ¿qué dice aquí? Una tercera posibilidad. Y Lick, aquí una dice, pregunta. no, diga, Sí, en ese caso, ¿no se acepta otra posibilidad o no debe de existir otra posibilidad? no, se excluye totalmente. Se excluye totalmente. Ok. Gracias, Lick. ¿Ya? Porque si te das cuenta, en esta, mira, aquí menciona 2 juicios. 2. ¿Cuántos aquí? 2 también. ¿Cuántos juicios hay aquí? 2. En este. 2 juicios. ¿Y aquí qué es? ¿Qué tipo de juicios? Ahí solo ¿Verdadero o falso? son Ahí verdaderos. no hay 2 juicios. Ahí solo Aquí hay solo uno. dice o es A o es qué. Ahí solo hay uno. Ahí solo hay uno. O es A o es A. ¿Ya? Principio de identidad. Único. Principio de no contradicción. ¿Cuántos? 2. 2. Aquí no dice C, miren. Pero la única diferencia es que aquí estos son ¿qué? No pueden ser verdaderos los dos. Y aquí no pueden ser ¿qué? Falsos. Falsos. Ojo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no puede ser y ser, entonces, ¿qué quiere decir? Que uno es falso y uno es verdadero. Pero aquí está otro.
¿Qué ejemplo les dije razón suficiente? Que todo tiene que. Todo debe tener una razón. Todo debe tener una razón. Ah, pero no solo una razón. Y una causa, ¿no? Sino que todo debe tener una explicación lógica. Aquí no existen los dogmas. Aquí no existe porque sí. Kim, ¿está ahí Kim? Sí, licenciado. ¿Por qué se está riendo? No, por nada. Ah, esa no es una razón lógica. Y no contiene una explicación lógica. ¿Por qué se está riendo? ¿Sí? No, por unos comentarios de un grupo nada más. De verdad. Sí. No se está recordando del 14. No. ¿Ya? Entonces, ¿me dio Kim su razón lógica? Al principio no. Sí, ¿no? Dulce, adelante. Lick, disculpa, tengo una duda. Fíjese que yo sí entiendo las diferencias entre el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido, pero me causa la duda si al final en estos dos va a haber un juicio verdadero y uno falso. Es que mire, pues, y así es, va a haber uno, sí, un verdadero y uno falso. Los dos, ¿verdad? Ajá, en los dos. Sí, lo único entiendo las que diferencias. uno lo agarra desde el punto de vista de los verdaderos y el otro lo agarra desde el punto de vista de los falsos. Ah, ok. Sí, es que tenía dudas. Sí, al final sí, ¿verdad? Uno verdadero y uno falso. Así es. Ok. Muchas gracias. Pero una perspectiva es desde el punto de vista de los verdaderos. Y del otro de los falsos, el de tercero excluido. Sí. Ok. Gracias. Ya. Si es desde el punto de vista de los verdaderos, entonces dice que no pueden ser los dos, ¿qué? Verdaderos. Ajá, entonces que hay un ¿qué? Uno falso. Sí, uno falso. Y si no pueden ser los dos falsos, ¿qué quiere decir? Que hay uno verdadero. Que hay uno verdadero. Entonces, si se da cuenta, es un análisis como que fuera la inversa. Ah, ok. ¿Ya? Lo único que el tercero excluido es bien tajante. Y menciona que no acepta ¿qué? Una tercera posibilidad. Una tercera opción o posibilidad. Ok. Gracias. ¿Y el de razón suficiente? Me respondió, me dijo la razón suficiente, ¿quién? ¿Le creemos o no le creemos? Porque él dio dos versiones. Emitió dos juicios. ¿A qué conclusión podemos llegar? Es que no escuché qué dijo porque se estaba riendo. Con base en el principio del tercero excluido. Es que no logré escuchar qué dijo porque se estaba riendo. Es que yo le pregunté que por qué se estaba riendo. Ok. ¿Y qué respondió Kim al principio? Que por nada. Por nada. ¿Qué dijo? Nada. Por nada, ¿no? Que por nada. Pero después, ¿qué dijo? Que porque por un grupo. Por un grupo. Por unos comentarios de un grupo. Vaya. Y entonces, con base al principio de no contradicción. Uno debe ser verdadero y el otro falso. Ajá. No. No pueden ser los dos verdaderos, perdón. No pueden ser los dos verdaderos. No pueden ser los dos verdaderos. Ahí está. Y con base en el principio del tercero excluido. No pueden ser los dos falsos. No pueden ser los dos falsos.
Ok. Vaya, Kim, ya le echamos color, Kim. Muy amable, Lica, y ya me quedó mucho más claro. Es que sí me estaba perdiendo un poquito porque se parecen mucho, solo que uno Se parecen mucho. Sí, se parecen mucho, siento yo. Y los más fáciles es el de identidad y el tercero excluido. Ok. Gracias. Vamos. Bueno, entonces menciona aquí, mire, el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener razón, ¿qué? Suficiente. Ojo, ya hicimos la aclaración que objeto no solo se refiere a un objeto ontológico, sino que también puede ser un objeto lógico. Cuando decimos objeto, quiere decir que puede ser material o también puede ser ¿qué? Inmaterial, ¿verdad? Porque nos referimos a un objeto de estudio. Por ejemplo, el licenciado César Calmo va a ser evaluado de su forma de dar clases. Voy a ser objeto de estudio. ¿Ya? Voy a ser objeto de evaluación. De evaluación, de estudio. Conste que yo el 14 no fui objeto de nada, ¿bien? Hago la aclaración. Solo fue sujeto. Solo usted sabe, Lick. solo fue sujeto. ¿Será que me amarraron? Digo yo. Así dice Lick. Fue esclavizado. Ya no se acuerda, Lick. Y ahí como dice aquella canción que lo que pasó, pasó, y si no me acuerdo, no sucedió, ¿no? Yo la verdad es que no me recuerdo. No me recuerdo. Bueno, sigamos pues. Entonces, todo objeto tiene una razón suficiente, ¿verdad? ¿Qué más? Nada existe sin una causa o razón determinante. Y que menciona aquí que nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios, que es el de ¿qué? Contradicción. ¿Y aquí qué otro menciona? Razón suficiente. De razón suficiente. De razón suficiente. Y es más, ustedes se recuerdan que ¿quién dijimos que era el padre de la lógica? Aristóteles. Vale. Pero les cuento que Aristóteles llegó nada más hasta el principio de tercero excluido. Porque el que habló posteriormente, el de razón suficiente, aquí está el nombre, mire. ¿Cómo se pronuncia ahí? Wilhelm, creo yo. Wilhelm Leibniz. Pronuncian tan rápido que no les aprendo ni la pronunciación. William Levy, dijo Lick. Hombre. Y a lo Chapín, ¿cómo será? Wilhelm, diría yo. Cabal, ¿verdad? Bueno, entonces, de este principio no habló Aristóteles. ¿Habló quién? Este filósofo, ¿verdad? Bueno, este principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Descubrimos por qué se estaba ¿quién? ¿Descubrimos o no descubrimos? Nunca lo sabremos. O le ponemos ¿cómo se llama aquel aparato? Polígrafo. El polígrafo. El polígrafo. O le aplicamos la capucha. Ustedes digan, es que con capucha o sin capucha, aunque nos lleve la gran chucha, digan ustedes. Bueno,
Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos, no lo descubrimos. Realmente no lo descubrimos. Lo que sí descubrimos, Kim, y ahí sí no se va a hacer para atrás, es que dio 2 versiones. Y si dio 2 versiones, ¿qué podemos concluir? Una es falsa. En que una es falsa y otra es verdadera. O las dos pero no pueden ser entonces- verdaderas. Pero ninguna de las dos puede ser, las dos no pueden ser verdaderas ni las dos pueden ser falsas. Ser falsas. Entonces, ¿qué descubrimos de Kim? No lo queríamos decir, Kim. Dijo una mentira y una verdad. Como dirían aquí en Guatemala, que es casaquera, dirían. Y dirían otras palabras también ahí, ¿verdad? Bueno, pero ahí dejemos. No quememos más neuronas que las que necesitamos quemar hoy. Bueno, nada existe sin una causa o razón suficiente. Y aquí mencionan en su monadología. Ya dijimos qué principios. Miremos aquí, nuestros razonamientos están fundados sobre 2 grandes principios. Ya dijimos cuáles son. ¿Cuáles son? De contradicción y de razón suficiente. Bye. ¿Qué fue lo que dijo Kim cuando yo le pregunté la primera vez? Por nada. Por nada. Por nada. Que prácticamente nos pudo decir porque sí o porque no. O por el Traidolic. Esos son otros 5 centavos. O porque estaba ahí el novio, le estaba haciendo cosquillas así en la planta del pie, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? No se pueden dar, no pueden existir dogmas. Todo obedece, ¿qué? A una razón. A una razón, motivo, ¿verdad? Y todo merece una explicación. ¿Por qué creen ustedes que se dio la revolución del 44 en Guatemala? De 1944. María de los Ángeles. Por las injusticias. Por las injusticias, dice David Alejandro. Mónica Denis, Sí, ¿por qué? Mónica Denis. Enfoque bien la cámara, Mónica. Es que estoy no desde quiere mi enseñarlo. teléfono. O no quiere enseñar que ya dice amor ahí atrás. ¿Por qué cree que se dio la revolución del 44? Como dijo el me vaya a compañero, decir por las injusticias que estaban ya cansados cansados de las injusticias. Causaba de las injusticias. No se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Mirna, ¿por qué? ¿Por qué no, Lick? Dígame por Ella qué no sabe. Yo no sé. Hoy no sé. Tengo miedo de decir cualquier cosa. Puede ser utilizado en mi contra. ¿Por qué? Porque ya me lo conozco. Le voy a decir Está algo y usted va a revestida de sus decir otra garantías cosa, sí, ya. contenidas en el artículo 12 de la Constitución Política. Bueno, No, hombre, sí, vamos ya a está. interpretar su silencio. No, es que mire, pues ya eran demasiadas injusticias, el régimen dictatorial ya era demasiado, entonces la gente se hartó, se cansó. Se cansó. Dijo ya nomás. Entonces, si nos damos cuenta, todo tiene una razón y todo tiene una
explicación. ¿Ya? Y eso es lo que uno tiene que buscar cuando hace un análisis. Para poder arribar ¿a dónde? A un razonamiento. Vamos. Miremos la última. La lógica es una disciplina que tiene un carácter formal. ¿Por qué dijimos que tiene un carácter formal? Esto ya lo platicamos. Porque hay un cúmulo de conocimiento. Hay un cúmulo de conocimiento. Hay un cúmulo de previo. conocimientos. Estudia estructuras. ¿Qué estructuras o formas? ¿Qué estructuras o formas se recuerdan de las que hemos hablado? Pregunto, ¿qué estructuras o formas? Idea, pensamiento, concepto, juicio. Idea, pensamiento, conceptos, juicios, proposiciones, normas y un sinfín de categorías, ¿verdad? Obviamente, al unir esas categorías, se van a formar, ¿qué? Estructuras en nuestro pensamiento. ¿Por qué creen que nosotros estamos argumentando aquí? Porque todo ese procedimiento lógico ya ocurrió aquí, en nuestra mente. Si empezáramos a hablar de incoherencias, cuestiones que no tienen congruencia, entonces no estaríamos siendo, ¿qué? Lógicos. Bueno, seguimos. Con el objeto de establecer cuáles son, ¿qué? Los razonamientos o argumentos, ¿qué? Válidos. El pensamiento se rige por 4 principios. ¿Cuáles son esos principios lógicos? Pregunto, voluntario, ¿quién quiere? Levanta la mano. Está el principio de identidad, el principio de no contradicción, el del tercero excluido y el de razón suficiente. Mirna, explique los primeros 2 y David Alejandro los otros 2. Usted dijo levante la mano para decir cuáles eran, pero bueno, pues vamos a ver el de identidad. Es que un objeto solo puede ser el mismo, no puede ser otro objeto, ¿sí? Ahí, ¿cómo está el ejemplo? A es A, este teléfono que tengo acá solo puede ser igual a este teléfono, usted, Lick, solo puede ser igual a usted, si lo ponemos de esa forma. El principio de no contradicción dice que no es posible que un objeto sea igual a B y a la vez no sea igual a B, ¿ya? No puede tener esa relación de igualdad y luego decir que no es igual a eso. Así es. David. El tercer principio es el tercer excluido. Usted indicaba que A es, dice que es imposible que, puede decir de que una cosa sea o no ser, puede que sea o no sea. Entonces tiene que ser o no puede ser. Entonces tiene que ser en el punto de vista de que uno tiene que ser falso y el otro tiene que ser verdadero, pero no los dos pueden ser falsos. Y no pueden ser los dos verdaderos al mismo tiempo. No pueden ser los dos verdaderos al mismo tiempo. Ese es el de no contradicción. Ese es el de no contradicción. El del tercero excluido, usted dijo que los dos no pueden ser falsos. Al mismo tiempo. Uno es verdadero o el otro. Y el de y además, además está no puede haber una tercera opción. No hay una tercera opción. Y el principio de razón suficiente, usted dijo de que todo tiene una razón, porque no puede ser solo porque sí o porque no, sino que tiene que tener una razón que justifique o explique lo que es. Así es. Una razón de su existencia y una explicación. Obviamente una explicación ¿qué? Lógica. Ahí está. Principio de identidad, igual aquí está simbolizado nuevamente. Principio de no contradicción, aquí está A sea B y no sea B, ¿verdad? Una comparación entre los dos. Principio de tercero excluido, A es B o A no es. Aquí miren, dice no sea, miren la palabrita clave aquí, no sea. Y aquí dice ¿qué?
No es. No es. Ojo con eso, por favor. ¿Y el de razón suficiente? Que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Ahí estamos. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. La próxima semana abarcamos lo último que falta aquí, miren, que sería esto. Y ya estamos listos para que ustedes saquen sus 30 puntotes. Aunque yo se los doy, ¿verdad? Lo único que voy a hacer es que se los voy a restar, ¿verdad? Porque ahí se recuerda que no pueden ser ambas verdaderas o ambas falsas, ¿verdad? ¿Estamos? Y que si se sacan una buena nota es por una razón suficiente. ¿Cuál sería esa razón suficiente? Chiripazo. Que no vamos a dormir una semana. Ahí no existen los chiripazos, les cuento. Ahí existen, pero los ranazos. Bueno, feliz noche, pues cuídense. Me alegro de saludarlos. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Cuídense.